Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar un poco sobre los sucesos que recientemente han tomado cuerpo en la Europa Oriental, en la antigua Europa socialista, y los posibles efectos que esos sucesos pudieran tener sobre la economía latinoamericana y en específico sobre la economía venezolana. Quizás un buen comienzo para esta conversación pudiera ser dar un pincelazo histórico muy breve, obviamente, acerca de lo vivido por estas economías o por estas naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, por convenios entre los aliados a fines de la Segunda Guerra Mundial, estos países quedaron básicamente bajo un sistema de gobierno típicamente socialista. En términos económicos, eran unas economías de planificación centralizada, donde básicamente existía un único partido político, el Partido Comunista, que era el partido de gobierno, y donde básicamente la propiedad de los factores de producción recaían principalmente sobre el Estado, sobre el ente como Estado, y los diferentes miembros de esa sociedad trabajaban para ese Estado de acuerdo a unas planificaciones que centralmente se hacían acerca de la economía y que asignaba determinados objetivos de producción o determinados objetivos económicos a todos y cada uno de los miembros de esa sociedad. Los resultados, sin embargo, que se vieron a lo largo de estas 4 y tantas décadas que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial bajo ese esquema, dejaron mucho que desear, porque al compararse los resultados de las economías de estos países satélites de la economía soviética, que hoy están en su efervescencia y buscando su liberación de esa dependencia, digámoslo así, del eje soviético, fueron bastante inferiores a las que se observaron en los países vecinos de la Europa Occidental, donde cada día surgía una diferencia más marcada en cuanto a los resultados económicos que existían entre esos dos grupos de naciones. Esta situación, digamos, en primer término, pues de una dictadura bastante férrea, de una ausencia de libertades dentro de esas economías, y en general de un descontento por este sistema impuesto a estos países después de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a una serie de manifestaciones buscando la liberación de esa situación. La primera de ellas, y la más importante, fue la que tomó cuerpo en Hungría a mediados de la década de los 50, con el movimiento húngaro, que fue aplastado en 1956 por la invasión soviética. Y ulteriormente, quizás el movimiento más importante tomó cuerpo hacia fines de la década de los 60, cuando Checoslovaquia también manifestó pues su intención de liberarse, su intención de modificar el sistema, y también fue esto aplastado por una invasión soviética durante el año 1968. Ulteriormente, ya a comienzos de los años 80, los movimientos de los obreros polacos, básicamente en el puerto de Gdansk, que dio origen al sindicato Solidaridad y al liderazgo de esta masa obrera, ya fue tomando un poco más de cuerpo y fueron algo más permanentes estas manifestaciones. Sin embargo, no fue hasta la entronización en la Unión Soviética de un nuevo gobierno encabezado por el señor Gorbachev, cuando la apertura y la liberación, en cierto modo, del esquema implantado dentro de la Unión Soviética dio oportunidad a estos países para buscar algo más, en una forma más contundente y más definitiva, su liberación de esta situación o de esta dependencia del eje soviético, que explotó, digamos así, hizo explosión y manifestación plena durante el año 1989, cuando prácticamente en cadena estos países de la Europa Oriental manifestaron abruptamente su intención y su decisión de liberarse del esquema, digamos, que había privado desde la Segunda Guerra Mundial esta parte, buscar su propio destino e implantar un esquema o un sistema de gobierno democrático donde existiese pues un esquema radicalmente distinto al imperante hasta tan solo hace unos meses. En esto quizás los que primero dieron los pasos fueron los polacos, ulteriormente los checoslovacos, también los húngaros, y también inclusive seguidos por Rumania y por Bulgaria,
para no mencionar hacia fines del año 1989 los acontecimientos de Europa, de Alemania Oriental, que prácticamente pues con la apertura del muro de Berlín dio origen a un afloramiento de posibilidades democráticas dentro de ese país y en general dentro de la Europa Oriental. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué impactos pudiera tener, qué significados económicos pudiera tener esta liberación en cadena de estas economías o de estas naciones de la Europa Oriental y qué efectos pudieran tener estos acontecimientos sobre nuestras economías. Ya regresamos. Yo diría, sin mayor temor a errar, que lo que está presente dentro de las economías orientales que han tomado esta serie de movimientos durante los últimos meses es una avidez entre su población por recuperar el tiempo perdido. De hecho, es lógico prever, y así nos lo dicen las noticias, que los pobladores de estas naciones desean en la forma más acelerada posible igualarse a sus hermanos de Occidente, porque muchos de ellos se sienten plenamente identificados, ven que prácticamente no existe diferencia entre ellos, y si los de Occidente pudieron lograr lo que han logrado, pues bien, esto lo pueden también lograr las poblaciones recientemente liberadas o que han tomado estas acciones de liberación. Así, por ejemplo, cuesta ver qué mayor diferencia puede haber entre un húngaro y un austríaco cuando tan solo hace menos de un siglo formaban parte de un mismo imperio, el imperio austrohúngaro, o qué diferencias puede haber entre un checoslovaco y un alemán, o básicamente un eslovaco y un alemán, cuando uno de los principios que esgrimía el dictador Hitler a fines de los años 30 era que los eslovacos eran eran alemanes y que por lo tanto ello justificaba la invasión a Checoslovaquia. ¿Qué diferencia, o aún mucho menos diferencia puede haber entre un alemán oriental y un alemán occidental que formaban parte de una misma nación y que hoy, desde el inicio mismo de estos movimientos de liberación que se han vivido en la Alemania Oriental, se está hablando de la reunificación de Alemania como una nación, como un todo? Realmente, al no haber mayor diferencia entre los miembros de una sociedad y otra, cuesta creer que que pueden haber las diferencias o imposibilidades para que estos países recientemente liberados puedan alcanzar el mismo grado de desarrollo en relativo breve tiempo que hoy tienen las economías occidentales. Quizás lo que me lleva a mí a pensar esto es lo que se vivió en la Europa occidental de hoy, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etcétera, quedaron profundamente devastadas por la conflagración que recién se finalizaba por la Segunda Guerra Mundial. El aparato productivo de esas economías prácticamente había sido destruido por la guerra y por lo tanto era muy pesimista, digámoslo así, la situación que se vivía en esas economías en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la puesta en marcha del Plan Marshall, de una ayuda financiera masiva por parte de los Estados Unidos a estos países europeos, hizo que en tan solo 5 años, durante la segunda mitad de la década de los 40, estas economías se recuperaran, estas economías rehicieran, reconstruyeran lo devastado por la guerra, y a comienzos de los años 50, estas economías, la economía inglesa, la economía francesa, la economía alemana, etcétera, fueran nuevamente cabeza del mundo, es decir, fueran economías industrializadas y en un franco proceso de desarrollo. Yo diría, por lo tanto, que si surge un proceso de ayuda financiera, de inversión masiva, de transferencia de recursos en cantidades importantes hacia estas economías ahora recientemente lideradas o incorporadas a este nuevo sistema económico, es muy probable que también se vean procesos de un franco y acelerado desarrollo dentro de estas economías que prácticamente cierren la brecha que se ha venido creando a lo largo de todas estas décadas en las que las economías de la Europa Oriental estaban bajo un sistema socialista, mientras que las economías occidentales bajo un sistema capitalista. Y que es perfectamente factible que realmente hacerse permanente este nuevo sistema político que recién nace dentro de esas economías y de materializarse esa asistencia
financiera, esas inversiones masivas y en cantidades importantes que pueden canalizarse u orientarse hacia esas economías, las mismas realmente puedan mostrar un acelerado crecimiento y se incorporen prácticamente, se igualen, se equiparen a las economías occidentales en un plazo relativamente breve. Es por ello que para los Estados Unidos, por ejemplo, el principal país o la principal economía del mundo occidental, es de particular importancia darle asistencia financiera a estos países de la Europa Oriental, porque incluso desde el punto de vista político, estas economías pasarían a ser sus aliadas, pasarían más bien a inclinarse, a orientarse hacia las economías occidentales, pasando a ser aliadas de los Estados Unidos. Para no hablar del interés que tienen los países hoy miembros del mercado común europeo, que ven allí la posibilidad de ampliar inclusive su rango de acción en una magnitud sumamente importante. Estas economías ya altamente industrializadas, ampliamente avanzadas, con un elevado poder adquisitivo, ven en estas economías hermanas o vecinas de la Europa Oriental un potencial tremendo que debe ser explotado en la mayor medida posible, y por lo tanto es muy lógico prever que los capitales y los recursos europeos se van a tratar de orientar en la mayor medida posible hacia estas economías, precisamente para incorporarlas a lo que es la comunidad europea como tal, y de esta forma pues ampliar la capacidad, los mercados y las capacidades de producción y de crecimiento que dentro del viejo continente puedan existir en los años por venir. Todas estas yo creo que son cuestiones que muy probablemente se van a dar y que van a tener obviamente hondas repercusiones sobre lo que es el ajedrez económico mundial que hoy se vive, porque los recursos no son ilimitados, los recursos son limitados, y por lo tanto tienen que canalizarse hacia donde más atractivo exista para esos recursos o para los propietarios de esos recursos. Y es por ello que yo no me extrañaría en lo más mínimo que en los años por venir más bien viéramos una canalización de los recursos, de los fondos que están disponibles en los mercados financieros internacionales, en los mercados de valores internacionales del mundo occidental, hacia estas economías, porque son economías que ofrecen un potencial realmente extraordinario. Son unas economías que están constituidas por miembros de una sociedad ávida de crecer, ávida de progresar, ávida de mejorar su estatus de vida, ávida de recuperar ese tiempo perdido, y por lo tanto es lógico prever que también se ve allí una expansión de un mercado potencial sumamente importante que pueda tomar lugar en los años por venir. Es por esto pues que es lógico prever que los recursos que hoy están disponibles en el mundo occidental en una buena medida van a tender a canalizarse hacia estas economías, van a tender a canalizarse hacia la Europa Oriental, con la finalidad pues de permitirle a estas economías recién liberadas moverse en la dirección que realmente han buscado o anhelan. Esto obviamente lo que va a ser positivo para unos puede ser negativo para otros, y yo creo y siempre he dicho que tampoco me extrañaría, desgraciadamente, que las grandes víctimas de ese proceso de liberación de la Europa Oriental seamos nosotros, sea la América Latina, sean las regiones más pobres, las regiones con menor potencial de crecimiento, haciendo que los recursos que de otra forma quizás hubiesen canalizado, si no en forma total, en una forma parcial, hacia nuestras regiones, más bien tiendan a canalizarse ahora hacia estas zonas mucho más prometedoras desde el punto de vista económico y financiero, que están constituidas precisamente por estas economías del mundo oriental o de la Europa Oriental. Si este es el caso, obviamente a nosotros se nos presenta una situación bastante difícil, bastante compleja, porque hoy más que nunca, después de prácticamente culminar una de las décadas más negras que ha vivido la economía latinoamericana, que ha sido la década de los 80, una década que prácticamente se puede considerar como perdida, una década que se ha caracterizado por un peso agobiante de una carga financiera constituida por la deuda externa y que realmente nos ha limitado grandemente nuestra posibilidad de movernos, de expandirnos, de continuar creciendo. Es hoy más que nunca cuando necesitamos recursos que provengan del exterior con la finalidad de que podamos contar con los fondos suficientes para avanzar en una forma efectiva y eficiente en nuestro proceso de desarrollo. No solamente basta con reducir la carga de la deuda o el peso del servicio de la deuda externa,
lo cual poco a poco se ha ido logrando, pero a pasos realmente lentos, a un ritmo sumamente lento, agobiantemente lento. Ni tampoco basta con que estos países realmente hagan esfuerzos por implantar unas políticas económicas correctas, unas políticas económicas racionales, con un criterio de coherencia y con un criterio de permanencia que cree las oportunidades para la inversión extranjera y la inversión local, sino que también va a hacer falta en ese proceso de recuperación, en ese proceso de vencimiento de la crisis, y esto ya lo mencionábamos en uno de los programas pasados recientes, que también la América Latina pueda contar con unos recursos en cantidades abundantes para financiar sus planes de desarrollo, para financiar una serie de proyectos de inversión que son fundamentales en el avance de este proceso de desarrollo. Pues bien, si los recursos relativamente escasos que hoy están disponibles en los mercados internacionales tienden a canalizarse hacia la Europa Oriental y a dársele menos prioridad a regiones como la América Latina, ello incuestionablemente va a hacer más difícil la captación de estos fondos, de estos recursos que realmente necesitamos para poder avanzar en el proceso de desarrollo. Yo creo que estas son unas realidades por demás amargas, por demás adversas, que muy probablemente nos tocará vivir en la década de los 90 y que obviamente ponen inclusive signos de interrogación acerca de, bueno, ¿cómo va a ser esa década de los 90? ¿Va a ser la década de los 90 una nueva década perdida para la América Latina? ¿O realmente qué debemos hacer? Bueno, yo creo que son posibilidades o probabilidades bastante altas de que estas situaciones descritas sucedan, de que realmente la América Latina no tenga acceso a recursos en cantidades abundantes y suficientes, y por lo tanto nos toca a los latinoamericanos ponernos a pensar, bueno, ¿qué habría que hacer para enfrentar o para vivir ante esta nueva situación? Obviamente lo que está sucediendo en la Europa Oriental y las posibilidades de la evolución de lo que allí suceda es algo que no necesariamente va a ser totalmente negativo para la América Latina. Nosotros debemos pensar en términos positivos y tratar de preguntarnos, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros como latinoamericanos y específicamente como venezolanos para convivir en esta nueva realidad, en esta nueva geopolítica mundial que se está desarrollando ahora en una forma vertiginosa y pasmante, diría yo? Y realmente, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para tratar de sobrevivir y para sacar el mayor provecho de esta situación? Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a tratar de contestarnos esta serie de preguntas, a ver, bueno, qué opciones o qué oportunidades tiene la América Latina para enfrentar una situación tan nueva, tan novedosa e inesperada como la que se está viviendo en la Europa Oriental. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior, bueno, ¿qué opciones tiene la América Latina para desenvolverse en esta nueva realidad que se está desarrollando en el mundo debido a los acontecimientos o sucesos de Europa Oriental? En tal sentido, yo creo que sería válido decir que todos estos movimientos de integración o manifestaciones en pro de la integración latinoamericana, en pro del renacimiento de la integración latinoamericana, es algo por demás importante, ya que no me cabe la menor duda de que lo que tenemos que hacer los países de América Latina es tratar de unir fuerzas, tratar de unir esfuerzos en la mayor medida posible para prepararnos, para optimizar nuestra capacidad de acción ante la nueva realidad que se vive en Europa y en el mundo occidental en general. Y en tal sentido, y esto lo comentábamos también en un programa anterior, creo que estos nuevos esfuerzos de integración económica tienen que tomar una orientación completa o radicalmente distinta a lo que fueron los primeros esfuerzos de integración económica que se vivieron en la región, en el área de la América Latina y específicamente en la América del Sur. Porque ya no es cuestión de simplemente ampliar nuestros mercados, tratar de que los productores de los diferentes países tengan un mayor número de consumidores de los productos que ellos producen en el área, para así tratar de digamos, concentrar los mercados de los productores dentro de nuestra región,
sino que ahora esa integración debe hacerse con la intención de unir esfuerzos en la mayor medida posible para optimizar nuestra capacidad de reacción ante el mundo entero, prepararnos para estar presentes en el mundo entero. En tal sentido, yo había manifestado o he venido haciendo una serie de planteamientos durante los últimos meses, en el sentido de que, por ejemplo, debería orientarse estos esfuerzos de integración haciendo que los diferentes países examinaran las posibilidades donde tienen las mayores posibilidades de inversión dentro de sus áreas de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales, de acuerdo a la situación geográfica que tienen, las posibilidades de explotación de determinados productos, etcétera, y buscar que los capitales del área, los capitales a nivel latinoamericano, en conjunción con capitales extranjeros que se inviertan en nuestros países, realmente permitan la formación de grandes corporaciones o de grandes complejos industriales que vayan a explotar esas potencialidades económicas que tienen los diferentes países del área, ubicando estas inversiones regionales y extranjeras en los lugares más propicios, en los lugares óptimos para la explotación de esas posibilidades o potenciales. Solo así entonces estaremos en capacidad de producir una serie de bienes, una serie de artículos, de productos semimanufacturados, de materias primas, bienes intermedios, etcétera, que puedan ser exportados en forma masiva hacia esos grandes mercados que están tomando cuerpo en Europa, en los Estados Unidos, en conjunción con Canadá, en la zona de Asia, con los nuevos países industrializados, liderizados por Japón, etcétera. Y de esa forma nosotros entonces podríamos tener una presencia muchísimo mayor en esa área del mundo. Igualmente, no debemos descartar que la inversión extranjera puede y debe seguir jugando un papel muy importante dentro de la América Latina, porque es esa inversión extranjera la que en cierto modo va a permitir la obtención de tecnología, la obtención de acceso de mercados, tecnología de mercadeo dentro de los mercados principales del mundo, para poder estar presentes dentro de ella. Y no creo que debemos llevarnos, esta situación debe llevarnos al fatalismo de que ya los capitales extranjeros no vendrán a la América Latina. Yo creo que sí seguirán viniendo a la América Latina, pero seguirán viniendo precisamente orientándose hacia la generación de una serie de actividades económicas donde nosotros tenemos ventaja comparativa, donde nosotros podemos ser competitivos para precisamente producir esa serie de bienes y esa serie de artículos que se necesitan en estos grandes mercados que están tomando cuerpo y crecimiento en estos momentos. Igualmente, en el caso específico de Venezuela, creo que algo que pudiera desarrollarse en el futuro inmediato es que la ampliación de estos mercados, la incorporación de estas economías de la Europa oriental a un sistema capitalista que pudiera ampliar, digamos así, el espectro de actividad económica del mundo de Europa y del mundo occidental en su conjunto, también pudiera traducirse en un incremento sustancial de la demanda de materias primas y de bienes intermedios que debe ser explotada o aprovechada por estos países de la América Latina. Y que específicamente en el caso de nuestro país, los mercados de productos petroleros y los mercados de productos derivados del petróleo, o inclusive también de productos petroquímicos, así como también productos derivados del aluminio y otros productos donde tenemos ventajas comparativas, pudieran mostrar un crecimiento sumamente importante, haciendo que, lejos de vernos aislados del mundo, lejos de vernos afectados directamente por estas situaciones que están surgiendo en Europa, con la liberación de las economías de la Europa Oriental, pudiera ello traducirse en una ampliación importante de nuestros mercados y por lo tanto en una ampliación fundamental en las posibilidades o potenciales de exportación que pudieran tener nuestras economías. El mensaje final que hay que transmitir es que el mundo está cambiando a pasos acelerados. Realmente el esquema, el balance que estábamos acostumbrados a vivir hasta hace poco tiempo ya no existe. Ahora surgen nuevos retos en la economía mundial y nosotros, los latinoamericanos y específicamente los venezolanos, tenemos que tomar conciencia de esa nueva situación y tenemos que prepararnos para estar presentes, para vivir en esa nueva realidad y para saber sacarle el mayor provecho a esa nueva realidad y mundo que nos va a tocar vivir en la última década de este siglo. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.
Thank you.